Bien, pues justamente lo que hace Deleuze es sacar a la repetición o el concepto de repetición de este tipo de imaginario en el que la repetición se confunde, bueno, unas veces con aquello que se repite y otras veces con una serie de leyes o de mecanismos que darían siempre los mismos resultados a partir de las mismas causas, algún tipo de suerte de mecanicismo. También a veces se confunde la repetición con la generalidad, con aquello que, con ese mínimo común que tienen pues las cosas, los entes que clasificamos bajo un mismo concepto, una especie o un género. En cambio, Deleuze lo que va a hacer es justamente, en primer lugar, sacar a la repetición de esta especie de prejuicio generalista y explicar, en primer lugar, por qué la repetición no es generalidad, por qué la repetición no es equivalencia o por qué la repetición siempre trae la diferencia y nunca coincide con una simple representación. Entonces, si vamos por partes, podemos ir explicando un poco esto que va a ser, además, que va a componer un poco el grueso de las tesis principales que aparecen en diferencia y repetición. Empezamos, por ejemplo, por esa confusión entre repetición y generalidad. La repetición no sería generalidad. ¿Qué es la repetición entonces? Pues la repetición lo que sí es selección, pues puede crear o destruir, y así es como imaginamos el eterno retorno, ¿verdad? Que se vive, por ejemplo, en las sociedades estacionarias, donde el pasado vuelve porque el verano terminó, pero todavía no llegó, y el futuro ya fue porque el verano ya fue, pero también será. La repetición es diferencia sin concepto, es decir, es lo que no se ve en la habituación, pero está presente a través de una memoria física, como es la memoria física del gusano, que se hace bola cada vez que lo tocamos, pero cada vez por menos tiempo. Hume habla de un poder de contracción de una placa sensible que retiene el tiempo, y esto lo recoge Deleuze, diciendo que en el presente vivido se concentra todo el pasado experimentado y pensado, que determinan nuestro modo de vivir ese presente, este presente, y también concentra el futuro, pues solo se abre paso y se goza como apertura, como expectativa, como confianza el presente, cuando se confía en que no durará siempre, cuando es doloroso, o cuando se confía en que durará siempre, cuando nos embelesa o cuando nos genera éxtasis. Entonces, justamente en el éxtasis, que es ese pliegue en el que contraemos de una forma intensísima el tiempo. Repitiendo, no se intercambia, como decíamos al principio, no se intercambia nada, sino que se da o se roba. Nos parece que se añade algo en la formación de un hábito, de un aprendizaje, y nos parece que se expropia algo en el convencionalismo extremo de dicho hábito que, como por aburrimiento, lo descarga de placer y lo deserotiza. Deleuze justamente decía, si recordamos discutiendo a Foucault, que el placer es la muerte del deseo, tal como el instinto de muerte queda ligado al placer más allá del principio del placer, en ese artículo espléndido de Freud. El placer sería solo un efecto psicológico del instinto de muerte, de la vivencia de la muerte, que por eso a veces decimos morirse de placer. Pues efectivamente la repetición tiene mucho que ver con el hábito y de hecho también el hábito tendemos muchas veces a entenderlo como asociado al aburrimiento o a lo irreflexivo o a lo que volvemos una y otra vez de una forma inercial o sin creatividad o sin aprendizaje, cuando en realidad justamente el hábito es un nombre del aprendizaje. Entonces, justamente respecto de la acción del ser humano, cuando hablamos de repetición, hablamos de hábito, o por lo menos el hábito tiene un protagonismo importantísimo en lo que es la repetición humana y en lo que tiene que ver con esa repetición buscada en el proceso de formación. Tendría que ver también, por tanto, con el estudio, con el aprendizaje de cualquier disciplina
sea esta intelectual, teórica, fundamentalmente, o sea esta una actividad más física, como pueda ser la danza, con la que me voy a quedar porque me parece que nos da un ejemplo bastante gráfico de lo que es el aprendizaje a partir del hábito, y también nos da una visualización sencilla de cómo el hábito, de cómo tomar un hábito, cómo repetir un paso, no tiene por consecuencia algo ni aburrido, ni falto de creatividad, etc. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Que el hábito, cuando el hábito todavía no ha pasado a formar parte de una segunda naturaleza, como se suele decir, nuestra, cuando todavía no ha pasado a convertirse en un conjunto de impulsos secundarios, digamos, o adquiridos, y entonces se convierte en parte del inconsciente, en un conocimiento inconsciente como es el de respirar, o es el de caminar, o es el de que la sangre circule por nuestro cuerpo, o es el de salivar ante el aroma de los alimentos. Cuando todavía no ha llegado a eso, sino que está formando parte de nuestra voluntad de generarnos un hábito, ¿cuál sería la motivación? Bueno, pues la motivación sería el aprendizaje y el perfeccionamiento, ¿verdad? Repetimos un paso de baile una y mil veces, y en esa una y mil veces que repetimos el paso de baile, nuestra intención de ninguna manera es que el resultado sea el mismo, sino que justamente nuestra intención al repetir es que el resultado sea cada vez mejor. Es decir, es que el paso de baile se estilice, es que el paso de baile quede más limpio, es que el paso de baile se adecue al ritmo, es que el paso de baile llegue a formar parte de esto que hacemos mientras podemos hacer otras cosas y sin estar pensando justamente en el procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que tenemos este aprendizaje, aún así podemos seguir repitiéndolo, ¿no? Una vez que aprendemos el paso de baile, uno y otros más, como puede ser un paso básico de salsa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a poner en circulación, lo vamos a poner en práctica. Y entonces ahí se abre la pregunta. ¿Seguimos repitiendo? ¿Qué queremos hacer con esta repetición? ¿Por qué nos place esta repetición? ¿Qué búsqueda aparece entonces? Y sí, evidentemente, la repetición y el placer tienen una vinculación muy estrecha. De esto se ha hablado en muchos tratados, no ya solo de filosofía, sino, por ejemplo, también de psicología. Y el psicoanálisis hace una parada especial en esta cuestión de la repetición y el placer. Y además lo hace más allá del principio del placer, que va a ser uno de los puntos de arranque del Deleuze de principio y repetición. La tesis que es contraintuitiva o que no coincide con nuestra vivencia interna, con el discurso fenomenológico de nuestras sensaciones, pero que en cambio nos da una explicación quizá más conveniente o más fértil, es que allí donde creemos que vamos en busca de lo que nos place y lo repetimos justamente porque nos place, resulta que es quizá más real, y esto es lo que se produce justamente, como decíamos, en el aprendizaje, que nos place aquello que repetimos. De ahí que nuestras costumbres y también aquellos hábitos en los que nos educan acaban convirtiéndose en el discurso de nuestro placer y en las fuentes de placer. También esto tiene un peligro, y es precisamente creer que buscando el propio placer siempre e inevitablemente estamos dándonos un gusto a nosotros mismos, o estamos siendo originales, por decirlo de alguna manera, o nos estamos alejando del rebaño, cuando realmente gran parte de nuestros placeres vienen de la repetición, y muchas de esas repeticiones vienen de la educación o de aprendizajes, muchos de los cuales son forzados. Esto no quiere decir que lo esté valorando como bueno o como malo, ese
ese forzamiento a los aprendizajes. Bueno, tengo mi idea y creo que el aprendizaje y el conocimiento en nuestra sociedad se producen de forma demasiado angustiosa y muy poco gozosa, pero bueno, eso sería ya otra historia. El caso es que sea por voluntad propia o no, un placer queda asociado a esas repeticiones. Conocer los códigos, manejarnos gracias a esa repetición en algo, tener eso que llamamos soltura, hace que nos guste volver o encontrarnos en las situaciones en las que se requiere justamente de ese desenvolvimiento en los códigos. Desenvolvimiento que encontramos también en las relaciones personales, en las relaciones sociales, en el cortejo, ¿no? ¿Por qué a tantas personas la seducción, el cortejo, les resulta algo tan agradable y que no se podría explicar por una descarga simplemente de placer? No hay orgasmo en el cortejo. Bueno, pues justamente pienso que, siguiendo a Deleuze, pues ese placer viene de la sensación gozosa, vuelvo a decir, del desenvolvimiento, de encontrarnos desenvueltos en un ámbito determinado, de conocer los códigos, de jugar con ellos de una forma exitosa. El hábito genera un perfeccionamiento cuya cima es la automatización total, la perfección de la acción. Seguimos con el ejemplo del paso de baile, bien, o con el ejemplo de conducir, aprender a conducir un coche, a manejar un coche. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, poder proceder a toda esa serie de movimientos sin tener que pensar en ello, incluso pudiendo hablar o pudiendo centrarnos en cosas diferentes, ¿no? Si hablamos del manejo de un coche, pues tendríamos que poder automatizar los movimientos que tienen que ver con la conducción, con el volante, con los frenos, con los aceleradores, etc. Y poder fijarnos al menos en lo que hay fuera, en las señales de tráfico, etcétera, que requieren de otra lectura y de una lectura diferente, de una atención diferente con unos órganos sensoriales también distintos. Entonces, lo que pretendemos en el aprendizaje es un máximo de automatización. Cuando no hay recuerdo o no hay elaboración del recuerdo, que se hace mientras se vive el suceso, ¿verdad? Mientras vivimos el suceso vamos haciendo como una crónica, como una especie de diario. Lo estamos pasando bien, no lo estamos pasando bien, a dónde va esto tiene sentido, cómo acabará la noche, bueno, que fuera. Se va como haciendo unos apuntes que seleccionan aquellas cosas que más nos interesa fijar y entonces de ese modo estamos ya elaborando un recuerdo. Pero cuando no hay elaboración de recuerdo y vivimos de una forma pura, digamos, sin discurso, se vuelve a jugar y se vuelve a repartir la baraja, pues todo funciona como si no se conociera el objeto de repetición. De ahí que se hable de crear recuerdo para no repetir y de no crear recuerdo, no narrar, no pensar, no hacer discurso de lo que estamos viviendo, no fotografiar lo que se está haciendo, no postear. Si lo que se quiere es justamente repetir, o como en Time, cambiarse el rostro. Justamente dice Deleuze, el verdadero sujeto de repetición es la máscara. Desde esta frase que podríamos ver esta película tan hermosa de Kim Ki-duk. De ahí que cuando hacemos lo que queremos, sea bueno el olvido y se proponga de forma indígena, de forma nietzscheana, el olvido como condición del eterno retorno. Olvidar para volver a empezar, olvidar para encontrarnos con la misma intensidad en las experiencias. Y que cuando no nos gusta lo que vivimos y queremos transformarlo hacia algo bien distinto, se prescriba el recuerdo para no repetir y para poder progresar, para poder, mejor dicho, caminar hacia otro lugar.
De todas maneras, el psicoanálisis da cuenta tanto de esta receta como de su dificultad, puesto que recordar realmente no es recordar abstractamente, sino que revivir afectivamente. Y tal vez sea imposible tal reviviscencia, vamos, a no ser que fuéramos víctimas de un traumatismo de estos que generan hipernesia o de una alteración química que produjera unos efectos parecidos, ¿verdad? La repetición no es tampoco representación. En la repetición los efectos no son imprevisibles, al menos en parte, mientras que la representación supone, al contrario, el control o dominio sobre un estado de cosas hasta el mismísimo aburrimiento. Si nos damos cuenta, en todo esto que hemos dicho, encontramos tanto la fórmula nietzscheana hacia el olvido para vivir el eterno retorno y reencontrarnos la intensidad primera, la intensidad niña. Y tenemos también la prescripción de Marx, no olvidar para no repetir aquello que no nos place, aquello que no nos interesa, aquello que nos oprime, ¿verdad? Entonces también se está jugando justamente con la repetición y la diferencia y el olvido que hace de la repetición una diferencia máxima. O del olvido que hace de la repetición, visto en Marx, una condena o una determinación fatal, no querida, no buscada. Lo que sí o sí hay que tener en cuenta es que no hay repetición sin espíritu que registre. La repetición es un caso de la subjetivación y no es un hecho cósmico. Esto es importantísimo para comprender la repetición y la diferencia que podemos extraer de la repetición desde Gilles Deleuze. Como decíamos, si hay una lectura previa que nos puede permitir entender o ponernos en disposición de entender aún mejor diferencia y repetición, es precisamente Empirismo y Subjetividad, la monografía de Hume, en la que a través de él, Deleuze nos explica cómo no podemos repetir la misma experiencia, aunque busquemos el mismo escenario, aunque busquemos a las mismas personas, aunque busquemos la misma sustancia. Digo esto porque, por ejemplo, también Deleuze nos explica cómo uno de los casos trágicos de búsqueda de intensidad, de búsqueda de repetición en la diferencia, es justamente el pico del adicto, el pico del heroinómano que siempre trata de encontrar esa primera vez, ¿no?, de la heroína en todos los siguientes, todas las siguientes pruebas, ¿verdad? Y no puede porque ya el efecto no es el mismo. Como decía, es muy importante dibujar o suponer un yo, un sujeto detrás de esta experimentación, de esta repetición de la que se extrae una diferencia buena o mala. Dice Deleuze, cito: hay yo en cuanto se establece en alguna parte una contemplación furtiva, en cuanto funciona una máquina de contraer, capaz por un momento de sonsacar una diferencia a la repetición. Vale, pues vamos con la diferencia. Solo hay, dice Deleuze, una proposición ontológica que es la siguiente: el ser es unívoco. Es algo que viene ya tal cual expresado desde Duns Scotus, sobre el que Heidegger hizo su tesis doctoral. Quiere decir que se dice en el mismo sentido de todas las cosas diversas e incluso contrarias el ser. También el apeiron, del que nace todo y al que vuelve todo, es el mismo para todas las cosas dispares y determinadamente distintas. Nacer, decía Anaximandro, es definirse y morir es deshacerse de nuevo en la indeterminación.
En cuanto que nacemos, nos oponemos porque nos diferenciamos, sea la que nace una persona, sea un planeta, sea un movimiento, sea un partido político. Antes de las diferencias individuales existen las diferencias individuantes. La diferencia, por tanto, es algo positivo, en el sentido que hace nacer. Y no se nace contra algo que no sea la indeterminación, a la que por otra parte se va a volver. A mí me parece particularmente que es muy fértil y muy productivo y muy didáctico también poder entender a Deleuze desde la inspiración y desde la intuición presocrática. Yo justamente en mi libro sobre Deleuze, sobre su relación con el psicoanálisis, que se titula El inconsciente ontológico de Gilles Deleuze, basado en parte en mi trabajo de tesis doctoral, que ya tiene bastantes años, casi una década, muestro un poco esta vinculación entre Deleuze y los nombres del inconsciente que aparecen en la filosofía presocrática, como nous, como logos o como apeiron. Y en Anaximandro yo creo que encontramos precisamente una forma muy agradable, muy didáctica, como decía, para entender toda la ontología, toda la filosofía ontológica que se va a dar a lo largo de la historia y para entender precisamente esta diferencia y esta repetición tal y como la quiere transmitir Gilles Deleuze. Esto abre la pregunta también, esto más aquello que habíamos contemplado acerca de, en la pregunta anterior, acerca de el sujeto absolutamente necesario para comprender la repetición. Eso que nos permite saber que la repetición no es algo cósmico, sino que es algo que se produce para un sujeto. Se abre la pregunta sobre la identidad, que además en los nuevos discursos, ¿cómo voy a decir? No sé, en los nuevos discursos New Age de esta última década, se denosta mucho la identidad, las fuerzas yoicas, y yo creo que desde diferencia y repetición podríamos lanzar una reivindicación justamente de la identidad. Pues lograrse una identidad no es algo negativo, tampoco lo es en política. Es una construcción que permite ser a una determinada virtualidad, que permite existir, que permite materializar algo que quería o que necesitaba encontrar su nombre o que necesitaba encontrar sus manadas, ¿verdad? Otra cosa diferente de lograrse una identidad es, o otra cosa diferente de buscar la identidad, es buscar la autentificación. Autentificar sí que es más propio de un esencialismo que desde Deleuze al menos quisiéramos evitar. La diferencia importante, esto también, no es desigualdad, puesto que corre pareja con la univocidad del ser que mencionábamos antes. El ser que se dice de unas cosas y otras es el mismo, mientras esas cosas son diferentes entre sí. La univocidad del ser respeta y nutre justamente la diversidad y se nutre de la diversidad, ¿verdad? Por eso que políticamente podemos incorporar este deslizamiento para unirnos e identificarnos en torno a un interés, algo que ya está en Marx, dependiendo de las dimensiones de ese interés, de la cantidad de transformaciones vitales y sociales que implique, agrupará a más o menos individuos o a más o menos colectivos. Y ahí podemos encontrar el grado o la talla de su capacidad o de su potencialidad.